Hoy en Yuyo, en Minnesota, tengo como invitadas a dos chicas de las que vamos a aprender muchísimo con un tema de suma importancia para todos. Una de ellas es Ivette Isea Martínez. Ivette, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad te lo agradezco. Valoro tu tiempo. Gracias a ti por la invitación. Y tengo esta otra chica, que ella es Senyase, que también viene a compartir de alguna manera cuál es el papel que desempeña ella dentro de la organización Esperanza United. Así que bienvenidas, chicas. Tenemos mucho que compartir y sobre todo comunicar a un tema que es muy delicado, pero que sabemos que realmente está pasando. Así que cuéntanos, ¿cuál es la finalidad que tiene Esperanza United? Mira, nuestra misión es movilizar a latinas y a comunidades latinas para terminar con la violencia doméstica. Y este año precisamente cumplimos 40 años. Wow. Desde que abrió la organización. Y esta mañana precisamente me enteré que es este mes. Entonces no solamente cumplimos 40 años este año, pero es nuestro mes de cumpleaños. Mira. Pues así que muchas cosas que celebrar, ¿verdad? Así es. También durante este mes ustedes empezaron con la campaña que ya tiene desde el 2015, ¿verdad? Que se llama No Más. Sí, ¿nos puedes platicar un poco sobre esto? Sí, por supuesto. Mira, en el 2015, después de hacer una investigación junto con No More, que fue auspiciado por la Fundación Avon para la Mujer, en el que se escuchó aproximadamente de 800 latinos en todos los Estados Unidos, empezamos una campaña que se llama Decimos No Más. Y esta campaña es de prevención y la audiencia son los padres y cuidadores. Entonces es una iniciativa poquito diferente. Muchas veces en este tipo de trabajo nuestra audiencia son mujeres, ¿verdad? O se asume que son mujeres, pero pocas veces la audiencia es la familia o cuidadores. Y lo que se está tratando es de romper ese ciclo de violencia empezando por la crianza. Una crianza respetuosa, una crianza positiva, en el que se enfoque la comunicación entre padres, cuidadores e hijos desde muy temprana edad, para luego dar pie a que se puedan tener esas conversaciones más complicadas y difíciles, como son las conversaciones de sexualidad saludable. Yo recuerdo cuando a mí me tocó tener las conversaciones de sexo y son muy incómodas cuando las vas a tener con tus hijos. Y la realidad es que muy pocos de nosotros la tuvieron con sus padres. Muchos de nuestros padres nunca la tuvieron. Entonces la idea de esta iniciativa es poner esas herramientas, recursos, información en la mano de los padres y cuidadores para que haya una infancia saludable, haya una comunidad saludable basada en el conocimiento y romper estereotipos de género, poder tener conversaciones de sexualidad saludable, de relaciones saludables, del uso de la tecnología saludablemente, donde no exista un acoso tecnológico. Y ese es el enfoque. La campaña empezó en el 2015 y todos los años, en marzo, alrededor de la primera y segunda semana, por lo general entre el 5 y el 13 más o menos, se celebra la semana No More Week en inglés. Entonces sería la semana de decir no más, en el que se invita a la comunidad a que se unan junto a No More y a Decimos No Más Esperanza United, a decir no más en familia. A veces se hacen caminatas, se hacen carreras de 5 kilómetros, Caminatas Domingueras nos acompañó este año, tú fuiste parte de eso. Y se hacen muchas actividades que son para la familia, que son haciendo un llamado a la comunidad a no voltear la cara a otro lado y decir no más violencia. De alguna manera sentirnos que esto realmente está pasando y cómo podemos de alguna forma nosotros poner ese granito de arena y como dices tú, desde nuestro hogar, involucrando a nuestros hijos y decirles esto pasa y puede haber esa violencia aquí en casa. Entonces, y visibilizarlo, como tú dices, uno de los grandes mitos, y Senyase nos va a hablar un poquito de cuáles son los mitos que tenemos en este tema, ¿no? Y cuáles son las realidades. Pero uno de los grandes mitos es que no pasa, o que pasa en comunidades específicas, o que es exclusivo de nuestra comunidad porque somos latinos. O que estamos exacto, que estamos exentos. Si fuiste a la universidad, te graduaste, tienes un posgrado, un máster, un título, o X estatus económico, a ti no te va a pasar. Si llegaste acá y aprendiste inglés, a ti no te va a pasar. Esos son muchos de los mitos que escuchamos. Entonces, el visibilizar
y hablar. Y cuando nuestros hijos lo presencian, poderles explicar qué es y por qué está pasando y por qué no está bien y por qué hay que partir del respeto. Entonces yo sé que Sanyase, tú nos vas a hablar un poquito de esos mitos. ¿Por qué no le cuentas a Yuyu cuáles son algunas de esas cosas que escuchamos? Uno de los mitos es que usualmente la víctima o la sobreviviente es usualmente una mujer. Obvio, también tenemos víctimas que son hombres. Uno de 6 hombres pasa por abuso doméstico. Uno de esos mitos es que depende también del estado, que si te divorcias, alguien tiene la culpa, que eso no es cierto. En el estado de Minnesota es a no fault state, que significa que si tú quieres el divorcio, lo puedes obtener, no importa la razón por eso. Uno de los mitos es que si te vas de la casa, estás abandonando a los niños. Sí. Eso no existe aquí en el estado de Minnesota o en los Estados Unidos en general. Entonces, y también pensamos a veces que un caso criminal es la culpa de la persona que llamó a la policía, o que el sistema nomás se involucra de vez en cuando porque algo mal está pasando, ¿verdad? O porque la persona lo hizo hacer de esa manera. Y en realidad creo que en nuestra comunidad usualmente, por la razón de que obvio somos inmigrantes, llegamos a este país sin conocer el sistema, las leyes, pensamos que todo es igual como así lo vemos en la televisión o si nosotros tuvimos un incidente así en nuestro país de origen, que va a ser igual aquí. Y eso no es cierto. De alguna manera estás considerando que es muy diferente una situación aquí en Estados Unidos que lo que se vive en nuestros países. Y eso es lo que nos hace a nosotros el decir, busca ayuda, pregunta, porque dices, es que en mi país se hace de tal manera, no puedo acercarme. Y dices, no, aquí no. O aquí lo vistes en la televisión. En caso cerrado. En caso cerrado. Que pase el desgraciado. Y en realidad no es así. No, y cada caso es diferente, no todos los mismos casos son igual. A veces, llega una persona y te pregunta, pues es que a tal y tal muchacha le quitaron a los hijos y ahora los tiene el papá. Y yo quiero la custodia total de mis hijos, ¿verdad? Pues ella estaba tomando con sus amigas y le quitaron a los niños. Obvio, cada situación es diferente, no es la misma y depende de la situación. En cada historia hay diferentes narrativos de esa historia. Y en realidad los únicos que saben es la víctima y el abusador. Correcto. Yo creo que otro de los grandes mitos que escuchamos mucho en comunidad es que a veces dicen, eso es mentira, es que quería arreglar. Alguien le dijo que si hacía esa acusación iba a arreglar con la U-Visa y así sacó sus documentos migratorios. No es tan fácil. Y la realidad es que ninguna persona que experimenta violencia está loco por salir corriendo, levantar la mano y decir, aquí estoy yo, mírenme, prestenme atención. Eso no pasa. Entonces, una de las cosas más importantes es cuando una persona les cuenta, les confiesa, les dice lo que está pasando, creerle, no poner a esa persona en duda, independientemente de si es mujer o si es hombre, o cómo se identifique por género, creerles. No es un paso fácil decir necesito ayuda, esto es lo que estoy viviendo, y cuando te reciben con diciéndote estás exagerando, es mentira, lo que hacemos es poner una barrera, es casi como poner un muro. Y esa persona que intentó hablar contigo por primera vez ya no lo va a volver a hacer. Y de repente no solamente no contigo, sino ya con nadie. Y ahí es donde dice, tomó la iniciativa y habló. Correcto. O sea, dijo, tanto tiempo que guardé esto y cuando trato de explicárselo a alguien y esa persona, como decimos, me batea, me dice, ay, no, mira, arréglalo. O no estás viendo de más. Para él ya se borró cuando en realidad esa persona está viviendo. Recuerdan varios de los abusos que muchas veces solamente pensamos que es golpes. Exacto. De alguna manera ustedes díganme cuáles son otros de los abusos. Y muchas veces sí, uno dice,
viene a nuestras oficinas y dice, pues es que no me pegó, ¿verdad? Es que nomás fue un empujoncito o nomás fue una cachetada o un golpe en la cabeza, ¿verdad? Y no es cierto, el abuso se ve diferente para todos. Puede ser abuso emocional, abuso verbal, obvio sin amenazas, como tú eres una mala madre, no sirves para nada, no sabes cocinar, llego a la casa y todo está un cochinero. Eso es abuso emocional y verbal, abuso financiero. Y hay muchos tipos de abuso y eso también depende de, obvio, cómo esa persona te hizo sentir. Hay a veces que no necesita pegar la persona. Puede ser gritos, puede ser pegándole a la pared, tirando objetos, quitándote el teléfono para frenando fuerte en el carro. Sí. Yeah. O dejándote afuera. Exacto. Sin zapatos, sin chamarra. Pues es que no me pegó, pero no me dejó entrar porque yo fui la que lo provocó, ¿verdad? La víctima se vuelve diciendo, yo soy la del problema, él está bien, él viene, exacto. O sea, yo lo ocasioné, es que en realidad, y yo creo que si se empieza con el abuso psicológico, con palabras, todos los que mencionaste tú, tarde que temprano llegan los golpes. Y esto es un proceso que va muy despacio y uno no se da cuenta hasta que ya es muy tarde. Llegas a un punto donde la persona te aísla, te dice, no, es que tu mamá no te quiere. Tu mamá dice que no soy bueno para nada y mira cómo te cuido, no tienes a nadie más que te cuide como yo. No ocupas trabajar, quedarte solamente aquí en la casa. Te trato como princesa, ¿qué más quieres? Sí, y hay muchas partes. Mira, en los 10 años que yo tengo trabajando ya en Esperanza United, una de las cosas que trato de siempre recordar, y lo escuché de una sobreviviente en comunidad, que claramente me dijo, los huesos rotos sanan. ¿Me entiendes? Los huesos rotos tú le pones un sello, un yeso, perdón, y sanan eventualmente. Y duelen, claro que duelen, pero sanan. Y los emocionales. Pero el abuso emocional y las palabras que te dijeron, esas quién las sana, quién las borra. Entonces no tomamos en cuenta a veces el impacto que tiene el abuso emocional y el abuso verbal. Nos enfocamos tanto en el ojo morado, en el brazo roto, y creemos que la violencia de género, la violencia familiar, se ve única y exclusivamente de esa forma. Y la verdad es que, como dijo Sanjase, hay muchas formas. Volvemos al típico, es que no me da suficiente para la compra. Hoy en día, más o menos cuánto se necesita para una compra de 4 personas a la quincena, unos $300, $400 a cómo está el precio de las cosas. Si alguien llega y te dice, aquí tienes $80 para la quincena. Y hazle como quieras. Y hazle como quieras. Y dices, no alcanza, no, pues tú ahí a ver cómo te las arreglas, tú hazle como quieras. Yo ya trabajé, yo ya salí, aquí tienes. Esas son formas de abuso también. Y luego pedirte cambio, ¿no? Porque capaz que todavía $80 y te piden cambio. ¿Y mi cambio? ¿Cuánto te sobró? ¿Cuánto nos quedó? ¿En qué te lo gastas? ¿En qué te lo gastaste? ¿No? Entonces, estar consciente que el abuso se ve de muchas formas. Controlar medicamentos. Si tenemos una persona que tiene que tomar medicamentos diariamente para estar bien, salud, por ejemplo, si eres diabético, si tienes alguna condición, el quitarte esos medicamentos, tratar de controlarte a través de restringiéndote el acceso a los medicamentos, incluso la espiritualidad, ¿verdad? El no dejarte ir a tu centro de fe, a tu lugar de fe, es una forma de controlar. Entonces, es bien importante que la gente recuerde, porque a veces pensamos y escuchamos el famoso, es que cuando se enoja pierde el control. O es que estaba tomado y no sabía. Cuando toma pierde el control. Es que tiene un problema de adicción y pierde el control. Los estupefacientes, el alcohol y el enojo no son razones, ¿ok? La violencia familiar y la violencia de género no es un problema de falta de control, es todo lo contrario. Es un abuso de poder y control. Se sabe exactamente lo que están haciendo para controlarte, manipularte, aislarte y lograr hacer contigo lo que esa persona quiere. Si una persona es violenta, si una persona es agresiva, por supuesto, el alcohol va a inhibir muchas de esas cosas en la mente que te dicen, eso no está bien, no lo hagas.
Pero no es que el alcohol te vuelve violento, el alcohol facilita que seas más violento. Los estupefacientes facilitan que seas más violento, pero no te convierten en una persona violenta. Las situaciones de salud mental tampoco. Hay muchas personas que sufren de bipolaridad, que tienen ansiedad, que tienen depresión y no son violentas. Hay muchas personas que están batallando con alcoholismo y no son violentas. Hay muchas personas que tienen adicciones y no son violentas. Entonces no podemos decir, es que por el alcohol, es que por las drogas, es que por su condición de salud mental. Perdió el trabajo. Perdió el trabajo. Está estresado. Tiene muchas cosas que tiene que hacer. El justificar de alguna manera, nada justifica el que alguien te golpee, nada justifica el que No alguien hay, abuse. y eso es algo que digo a muchas participantes cuando vienen a la oficina y piden una orden de protección. Y especialmente en nuestra comunidad latina, eso, los sentimientos, la emoción, el dolor de esas palabras duelen tanto que nomás te puedes enfocar en eso, ¿verdad? Pero legalmente la corte lo ve totalmente diferente y una orden de protección, que es un caso civil, ¿verdad? A donde la persona está pidiendo esa orden por abuso físico, ni miedo de abuso físico, uno entonces no se tiene que enfocar en ese abuso físico. Y hay a veces que uno trata lo mejor de sacar eso porque sí, es algo que uno no quiere hablar, que a lo mejor todavía es traumático, todavía duele, todavía a lo mejor para uno mismo es avergonzoso saber que eso pasó, ¿verdad? Que el abuso lo pasó, sea porque fue mi culpa o porque yo lo dejé que pasara. Chicas, otra cosa que considero que es importante, ¿cuál es la edad en la que se considera que es un abuso? A veces pensamos que es nada más a un adulto. Sí, mira, el abuso en las relaciones jóvenes existe. Lo llamamos violencia en el noviazgo adolescente o violencia en el noviazgo juvenil. En inglés serían teen dating violence. En el mismo estudio que se hizo con Decimos No Más, escuchamos de familias, aproximadamente el 80% de los encuestados, que eran padres, no creían que la violencia en el noviazgo adolescente sucede. Y yo pienso individualmente que parte de eso es que muchas veces como padres pensamos que porque le decimos a nuestros hijos no puedes tener novio, no puedes tener novia hasta tal edad, que verdaderamente nos escuchan, nos hacen caso y no va a pasar. Y vamos a ser realistas, va a pasar, simplemente no nos los van a decir porque ya les dijimos no puedes tenerlo, ¿verdad? Entonces lo van a tener escondidas. Y la violencia en el noviazgo adolescente sucede y uno de los riesgos más grandes es que por haberle cerrado la puerta a nuestros hijos y decirles tener novia, tener novio, tener una pareja está mal, también cerramos la puerta a que de repente si están experimentando esa violencia en el noviazgo, no los digan. Y entonces no buscan ayuda o buscan ayuda en los lugares equivocados o piensa que tienen que aguantar y muchas veces los jóvenes no reportan y no piden ayuda más que por el miedo al qué dirán y el miedo a la policía es por miedo a los padres. Miedo a ahora tengo que decirle a mi mamá que tengo novio. Tengo que decirle a mi mamá que estuve activa sexualmente. Independientemente de si es una chica o un chico, pero los números no mienten y en realidad muchas de las estadísticas nos dicen que para la edad de 18 años aproximadamente 1 de cada 6 jóvenes habrá experimentado algún tipo de abuso. Puede ser violencia sexual como puede ser violencia en el noviazgo adolescente. Y cada vez la edad de estas relaciones baja. Muchas veces decimos, y pienso en el programa La Virgen de Guadalupe. Nada en contra de la fe, pero siempre veo el show y me da mucha risa porque presentan estas relaciones de jóvenes, unas relaciones tan serias a una edad tan temprana, ¿verdad? Y que se resuelven de una forma milagrosa muchas veces. Y tú te pones a ver y son jovencitos de 15, 16, 17 años. Entonces, continuamos con la creencia de que esa sensación de mira ese niño, qué guapo, qué lindo, me gusta, o esa niña me gusta,
empieza a esa edad y la verdad es que empieza mucho más temprano. Ujú. Pero no tenemos las conversaciones con los jóvenes hasta después. Para el momento en que ya empezamos a hablar con ellos de sexo, de relaciones saludables, del novio, de la novia, de la pareja, la mayoría de las veces ya es tarde. La mayoría de las veces ya han tenido una relación. No es una relación como la que ninguna de nosotras tres de repente entiende por una relación, ¿verdad? A veces decimos, ¿qué va a tener novio si todavía no se sabe limpiar bien? Ajá. Escucho comúnmente en nuestra comunidad, Ujú. ¿no? Porque pensamos o visualizamos las relaciones de nosotros como adultos. Muchos de estos jovencitos están teniendo ya relaciones con una persona sentimental en 5º y en 6º grado y a veces hasta en 4º grado. Solo que son virtuales, son a través de las redes sociales. Y entonces pensamos, bueno, es a través de un dispositivo, entonces Pero se no pasa vuelven nada. aún más Se peligrosas. vuelven más peligrosas porque ¿qué pasa? Esas redes sociales te siguen a todos lados donde tú vas. Entonces, en una situación de abuso físico, ¿verdad? O con tu pareja con la que vives, si tú pides ayuda, si te vas a un shelter, si vas a un lugar seguro, hay como que una separación física por un momento. En el caso de los jóvenes, eso nunca existe, porque el celular va con ellos a todos lados. Entonces, no importa dónde ellos estén, esa persona te puede seguir acosando, te puede seguir insultando, te puede seguir abusando emocionalmente. Y es un constante, o sea, es en la escuela, es cuando llegas a la casa, es el teléfono que suena y no atiendes, ¿y por qué no me atendiste? Ujú. Ya debes haber llegado, ¿dónde estás? Estás con tu papá y no me atiendes, es que no me quieres. La famosa prueba de amor, ¿verdad? Que yo creo que es tan famosa en nuestra comunidad. Entonces es real, la violencia en el noviazgo adolescente existe. Existe mucho más de lo que quisiéramos que sucediera. De hecho, lo ideal sería que no pasara, pero como padres, como adultos, como cuidadores, tenemos que abrir los ojos y empezar a tener conversaciones y darnos cuenta que no porque no se vea como se ve cuando ya tienes 18 años o más, quiere decir que no existe. Y también parte de eso es en cómo le dices a tus hijos, ¿verdad? Si uno le dice a su hijo, al hombrecito de la casa, ¿verdad? No llores porque eres hombrecito, mira que las niñas te están viendo, si lloras te voy a pegar para que llores más, ¿verdad? O como en las mujeres, o cuando éramos chiquitas, ¿verdad? Los decían, no dejes que nadie te toque ahí. ¿Y qué pasa cuando alguien te toque allá? Pues no dices nada porque tu papá te dijo, no dejes que nadie te toque, ¿verdad? Exacto. Entonces también tenemos que tener cuidado con las palabras que le decimos a nuestros hijos. Porque si no, entonces si tú le dices la palabra equivocada, van a decir, ya metí la pata. Y es donde cierras esa comunicación clara, esa comunicación de confianza que siempre debe haber entre padres e hijos. Aquí de alguna manera es donde viene precisamente los programas que tienen ustedes, ¿verdad? Exactamente, ahí es donde entra Decimos No Más, precisamente, que nació, no fue idea de nosotros, ¿okay? Decimos No Más se trabajó junto con No More, pero hay que darle crédito a quien crédito merece. Esto salió de la comunidad. O sea, esta idea de poner herramientas en las manos de padres y cuidadores, herramientas que fueran accesibles, fáciles de entender, de aplicar, de leer, hechas en español, que se aplicaran a nuestra cultura, en realidad nació de la comunidad, nació de un grupo de madres con las que estábamos trabajando y sus hijas que nos acompañaron a un primer campamento que tuvimos. Y cuando preguntamos qué hace falta, qué necesitan, nos dijeron, es muy difícil tener estas conversaciones con nuestros hijos porque nadie las tuvo con nosotros. Porque yo aprendí lo que era sexo viendo una novela, pero nadie lo habló conmigo. Yo aprendí lo que era violencia doméstica cuando me tocó vivirlo, pero nadie lo habló conmigo. Nadie me explicó lo que era una relación saludable, por ejemplo. Entonces, estas son cosas, son respuestas a peticiones de la comunidad. A las necesidades. Exacto, todo nuestro trabajo gira en torno a lo que la comunidad nos dice que hace falta y que es necesario en ese momento. Y por eso mucho del enfoque que tenemos en el área de prevención en Esperanza United es trabajar con padres y jóvenes, ¿no? Entonces estamos en varias escuelas, hacemos sesiones para padres, talleres en vivo a través de nuestra página Decimos No Más. Y también en las escuelas trabajamos con los jovencitos, trabajamos con jóvenes y con adultos.
Y tratamos que el trabajo preventivo sea divertido, porque la violencia se ha normalizado y está en todos lados. Entonces, la idea es entender que hacer este trabajo no se limita a 4 paredes y un salón de conferencias, sino que se puede hacer en el cuidado de los hijos, en el centro, en el lugar de fe, en el supermercado, cuando vamos a una fiesta, en un concierto, en el bautizo de los niños, que tiene que ser una constante, tiene que ser una norma de vida, no algo que fuimos al taller y cuando vamos al taller entendemos todo, pero salimos del taller y empezamos a juzgar nuevamente y a preguntar por qué se queda o qué tenía puesto o es que no se maquilló suficiente o bueno, es que no le dedicaba tiempo a su esposo y por eso pasó. De alguna forma con esto estás invitando a decir, hay opciones, estas son las herramientas y nosotros podemos, por ejemplo, como lo acabas de decir, ustedes van a las escuelas, proporcionan esta información. ¿Cuál es otra manera en la que la comunidad puede tener la información que ustedes Mira, la pueden encontrar, la información de prevención la pueden encontrar en nuestra página, que es Esperanza United, como United Airlines, casi, .org, y pueden ir al área de base de conocimientos y buscan la campaña Decimos No Más y ahí va a estar la guía para padres. También pueden visitar nuestra página de Facebook y el enlace para la guía de padres está allí. Y eso es referente a prevención. Tenemos un calendario de actividades en nuestra página web también. Y seguirnos. Yo creo que hoy en día seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y nuestra página social es quizás la forma más fácil de enterarse de dónde estamos y qué estamos haciendo. Y para el trabajo de intervención, yo creo que una de las cosas más importantes para saber es el número de la línea de crisis, que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, únicamente para el estado de Minnesota. Se atiende tanto en español como en inglés y es el 651-772-1611. 651-772-1611. Yo creo que este número deberíamos de tenerlos todas y pasarlo también de alguna manera a nuestros hijos y decir a una emergencia, este es el número de teléfono que necesitas. Correcto. Y pueden llamar a hacer preguntas, inclusive si la persona, vamos a decir si yo no estoy experimentando directamente la violencia, pero conozco a alguien y no sé cómo apoyarles, no sé qué decirles, no sé qué recursos darles, yo puedo llamar y decir, estoy tratando de apoyar a alguien, ¿qué puedo decir, qué no debo decir, qué me recomiendan? Y cualquiera de nuestras intercesoras les puede brindar esa ayuda. Lo que sí no podemos hacer es que nos digan, mira, mi comadre está pasando por violencia, aquí está su número y su nombre, por favor, llámale. Tenemos que recordar que eso es una decisión individual de cada ser humano, el pedir ayuda y el tomar ese paso. Pero sí nos pueden llamar. Apoyar a una amiga y a un familiar quizás es una de las cosas más difíciles, porque emocionalmente estamos comprometidos. Sí. Entonces, nunca queremos ver a una amiga, nunca queremos ver una hija o un familiar, ver que sufran, ¿verdad? Y a veces tendemos a cometer algunos errores precisamente porque no queremos que sufran. Y incluso agregamos palabras o llamamos a su pareja de ciertas formas y pensamos que eso ayuda. Y es todo lo contrario. Hay que recordar que por algo se convirtieron en pareja, que muchas veces esa persona que está cometiendo el abuso o que está usando violencia es el padre de sus hijos, ha sido su pareja por muchos años y puede ser la única otra persona que tengan en este país. Entonces, no es justificar el abuso, pero es entender que de repente sentarnos y en Venezuela decimos meterle el dedo a la llaga, no ayuda tampoco. Es más bien escuchar y preguntarle a la persona, ¿cómo te puedo apoyar? ¿Qué puedo hacer por ti? Y una de 10, a una víctima de abuso le toma como unas 10 veces antes de finalmente salirse de esa relación. Y a veces lo que hacemos es, pues vente, yo te ayudo, yo te doy esa ayuda y en realidad eso no ayuda para nada. Porque si esa persona no está lista, va a regresar. Entonces, nuestro trabajo como el familiar o la amiga es más bien, cuando tú estés lista, voy a estar aquí. Sí. Recuerdo algo que nos comentaste precisamente el domingo en la charla, que era no juzgar. Y yo creo que cuando lo mencionaste, a muchos nos cayó el 20, que muchas veces lo hacemos. Juzgamos a la otra persona y no nos ponemos en sus zapatos y decir, está pasando por tantas cosas y
y pensamos, pero yo tuve la culpa, mira lo que está viviendo, ¿Por mira. qué una persona toma una decisión? ¿Por qué decide regresar con su pareja si esta pareja es violenta? ¿Por qué se casó con esa persona? ¿Por qué sigue allí? ¿Por qué decide irse al shelter? Incluso a veces vemos las noticias y como mujeres, yo pienso que a veces las mujeres incluso somos un poquito más crueles al momento de juzgar, ¿no? Y decimos, bueno, es que no, mírala, ¿no? No se arreglaba suficiente o se arreglaba mucho, se maquillaba poco o se maquillaba mucho, se descuidó después de tener los hijos, es que se la pasaba peleándole al esposo o no cocinaba o no trabaja o siempre está en la casa. Siempre encontramos, es como que encontramos una excusa o queremos encontrar una excusa para justificar la razón por la que esa persona está experimentando violencia y decir que es su culpa, cuando no hay absolutamente ninguna razón en este mundo por el cual una persona tenga que pasar por abuso, ¿verdad? Muchas de esas cosas de repente pueden ser verdad. ¿Okay? Puede que la persona sí salga mucho o salga poco, o se maquille mucho o se maquille poco. O que a lo mejor te engañó. Exacto, pero nada de eso justifica. Hay formas de resolver problemas, desacuerdos, molestias que no involucran el uso de violencia, maltratar a otra persona, así sea física, emocional o verbalmente. Chicas, de verdad que yo creo, tenemos tantas cosas que seguir platicando, que nos pasaremos toda la tarde haciéndolo, pero una vez que yo pensé en invitarlas precisamente a vivir en Minnesota y dejar esta plataforma como una manera de transmitirle a la gente, lo pensé porque dije, puede pasar. Alguna conocemos a alguien que está pasando por eso, o nosotras mismas podemos estar pasando por una situación así, y es invitarlas y decirles, hay lugares, hay recursos, hay personas trabajando en esto, acércate. Si ya lo hiciste una vez y le platicaste a alguien, esa persona, como dice, te batió y no te hizo caso, vuelve y busca a alguien más, pero no te quedes en la casa, no continúes en ese problema creyendo que lo vas a solucionar tú sola. A veces solas no podemos, pero juntas podemos lograr hacer muchas cosas. Chicas, se los agradezco de verdad. Gracias por todo lo que vienen a compartirnos. Ojalá que haya oportunidad de que sigamos compartiendo toda esta información. Saben que esta plataforma es abierta para todo lo que tenga que ver con algo de bienestar para nuestra comunidad. Y pues seguir de alguna manera diciéndoles a todas las mujeres, basta, no debemos permitir ser violentadas, seguir pensando que las cosas las vamos a solucionar muy fácilmente. Nos va a costar un poco de trabajo, pero lo podemos hacer. Algo que quisieran ustedes anexar, chicas. Yo creo que lo dijiste todo, pero no tienen que hacer esto solos o solas. Hay ayuda, hay apoyo, tienen derechos independientemente de su estatus migratorio en este país. Y hablen con sus hijos, empiezan a tener estas conversaciones desde temprano, no tengan miedo a llamar las cosas por su nombre. Si no lo escuchan de ustedes, lo van a escuchar de alguien más. Es mejor tener las conversaciones con mamá y papá. Y es nuestro turno de cambiar el ciclo de violencia. Esto empieza por la casa. Entonces, démosle la herramienta a nuestros hijos para que en sus relaciones futuras puedan ser libres de violencia. Y también parte de nuestros servicios es ir a corte con ustedes, sea casos civiles, casos criminales. También si necesitan apoyo mucho más de los casos civiles y los casos criminales, como ayuda de renta, ayuda emocional. Tenemos esos recursos que podemos dar, y también podemos ir a ustedes si eso es algo que necesitan, o vernos en un lugar mutual a donde sea seguro para uno. Obvio, también tenemos diferentes planes que podemos poner dependiendo de la persona, el tipo de vida que tienen o lo que esté pasando. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo. ¿Pueden repetir de nuevo el número de teléfono, por favor? Sí, el número de la línea de crisis es 651-772-1611. Pues ya escuchamos, chicos, así que Esperanza United está para ustedes, para la comunidad. Gracias.